1 de septiembre de 1939, el amanecer trajo consigo un estruendo ensordecedor que quebró la tranquilidad en los campos de Polonia. Tantos años de tensión acumulada acababan de estallar. El sonido de los motores avanzando al compás de Adolf Hitler domina por completo la escena. La Alemania nazi ha puesto en marcha su maquinaria bélica y el olor a muerte comienza a propagarse. Se trata del primer capítulo de una historia de horrores que tendrá en vilo al mundo entero. Las potencias occidentales que esperaban evitar un conflicto ya no tienen opción. Deberán enfrentar la brutalidad de las fuerzas del Tercer Reich, que a cada paso que da desata toda la violencia germana que se ha cultivado durante años. En este nuevo video de historia militar, descubriremos todo acerca de la feroz invasión que significó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Quédate con nosotros y descubre cómo las tropas del Führer hicieron temblar a sus enemigos, sumergiendo a toda Europa en la oscuridad. Wszystko się zawaliło. Belki to ciężkie wszystko, to zaczęło się walić. Chwila tylko błysk, huk i kurz, pełne usta tynku. I my w tej ciemności. I się krzyczymy, kto jeszcze żyje, kto jest. To straszna rzecz. El conflicto librado entre 1939 y 1945 fue el más destructivo en toda la historia de la humanidad. Si bien la gran batalla comenzó con la invasión alemana sobre Polonia, aquel acontecimiento fue el resultado de largos años de tensiones. Y para entenderlo debemos preguntarnos, ¿por qué Hitler escogió ese país para iniciar su brutal plan de expansión? La respuesta resumida sería que el Führer era un dictador despiadado que soñaba con conquistar toda Europa. La anexión del territorio polaco era simplemente un paso más en su plan para lograr el dominio total. Polonia era un oponente sin el poder suficiente para resistir un ataque del ejército alemán, y tal como calculó el líder nazi, las demás potencias del continente no podrían intervenir a tiempo. Sin embargo, el trasfondo es mucho más complejo y para conocerlo debemos viajar varios años atrás hasta la Primera Guerra Mundial. Aquella contienda terminó con la derrota de los germanos, plasmada a través de la firma del Tratado de Versalles en 1919. El acuerdo de paz puso fin a la contienda y estableció varios puntos que provocaron una sensación de humillación en los alemanes. Uno de ellos fue la reducción de su ejército a solo 100.000 hombres, además del impedimento de reclutar nuevos soldados. La nación quedó prácticamente desmilitarizada, pero eso no fue todo. Por otro lado, cuando se firmó el tratado, los aliados victoriosos dividieron el territorio que había sido parte de Alemania. También hicieron lo propio con el de su socio bélico Austria-Hungría y con el Imperio ruso que se había desintegrado bajo control bolchevique. De allí surgieron una serie de países, entre ellos Polonia, que había existido por última vez como Estado independiente en 1795. Otro fue Checoslovaquia, cuyo nombre refleja la decisión de los aliados de combinar áreas dominadas por dos grupos étnicos diferentes, los checos y los eslovacos. Hitler despreciaba a estas nuevas naciones. No obstante, se aprovechó de ellas, ya que en ambas había poblaciones alemanas importantes. Fingió una falsa preocupación por el bienestar de esas personas como pretexto para exigir concesiones territoriales. El Führer sentía que el Tratado de Versalles no solo implicaba una enorme humillación para el pueblo alemán, sino que también representaba una injusticia que estaba decidido a subsanar. El primer paso era recuperar lo que le correspondía.
En 1938, 5 años después de su nombramiento como canciller, sus deseos de expansión comenzaron a materializarse poco a poco. Lastly, Hitler takes on the mission of bringing all German-speaking peoples into the Reich's fold, beginning with those of his homeland. The Anschluss. Austria is annexed and immediately submitted to the same reign of terror as Germany. Las tropas alemanas entraron en Austria el 12 de marzo de 1938 y con el apoyo entusiasta de la mayoría de los austríacos, el país fue anexado a Alemania al día siguiente. Hubo poca resistencia internacional a este hecho, ya que muchos lo vieron como una unión natural. Sin embargo, las demandas de Hitler sobre las áreas de habla germana dentro de Checoslovaquia crearon una crisis que llevó a Europa al borde de la guerra en septiembre del mismo año. Muchos alemanes que vivían en aquella nación querían volver a unirse al territorio que ahora representaba el Tercer Reich. La mayoría se encontraba en una zona a lo largo de las fronteras conocida como los Sudetes. Hitler amenazó con tomar las armas si no se le cedían dichas tierras, lo que despertó preocupación en las potencias occidentales. Gran Bretaña y Francia estaban en un proceso de rearme luego de la Primera Guerra Mundial, por lo que aún no se sentían capaces de enfrentarse al dictador con todas sus fuerzas. De todas maneras, el 27 de septiembre de 1938, ambos países habían aceptado a regañadientes que irían a la batalla si las tropas alemanas entraban en suelo checo sin un acuerdo internacional. Al día siguiente, el líder nazi aceptó realizar una conferencia para resolver la cuestión. La propuesta fue aceptada rápidamente por franceses y británicos que viajaron a Múnich para dialogar con el Führer y su principal aliado, el dictador italiano Benito Mussolini. Durante la reunión, el primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, intentó encontrar una solución pacífica. Propuso permitir la anexión alemana de los Sudetes a cambio de un compromiso de paz de Hitler. De esa forma, a pesar de que ningún representante de Checoslovaquia fue invitado a participar de las conversaciones, el país se vio obligado a ceder ese territorio en vistas de un escenario que llevaría tranquilidad a Europa. El Acuerdo de Múnich eliminó la amenaza inmediata de guerra, pero aquella actitud antibélica no hizo más que acrecentar la confianza de Adolf Hitler. Mientras británicos y franceses creían que estaban ganando tiempo para prepararse en caso de una contienda, el Führer comprendió que ninguno de ellos utilizaría la fuerza para resistir una mayor expansión alemana. En marzo de 1939, las tropas del Tercer Reich ignoraron el tratado recién firmado y ocuparon lo que quedaba del territorio checo. Esto convenció a los aliados occidentales de que no había límites en las ambiciones territoriales del líder nazi. Ya no habría lugar para nuevos acuerdos. Debían impedir un mayor avance alemán sobre Europa. La guerra comenzaba a gestarse. Mientras tanto, el Führer ya tenía su próximo objetivo en la mira. Hitler decides to wipe out what he calls the worst monstrosity of the Versailles Treaty, the Danzig Corridor. In 1919, German territory was cut in two in order to give Poland access to the sea. Hitler decides to launch his invasion of Poland and recover Danzig. Mientras Alemania completaba su conquista de Checoslovaquia, otra crisis había comenzado a desarrollarse en paralelo. Con la creación de Polonia como nuevo país tras la Primera Guerra Mundial, los aliados vencedores también propusieron establecer un corredor excavado en territorio germano. De esa manera, la antigua ciudad de Danzig se transformó en un puerto administrado por la denominada Liga de las Naciones para favorecer el comercio polaco. Esto generó un resentimiento duradero en los nazis
que en octubre de 1938 habían iniciado gestiones para recuperar la ciudad perdida. El ministro de Asuntos Exteriores del Tercer Reich, Joachim von Ribbentrop, se reunió con el embajador de Polonia, Józef Lipski, para tratar el regreso de Danzig a Alemania. Sin embargo, no hubo avances significativos en ese pedido. Las conversaciones se intensificaron en una reunión entre Hitler y el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Józef Beck, el 5 de enero de 1939. Pero la flamante nación se negó a dar marcha atrás. El Führer consideraba que Danzig pertenecía a Alemania y daría batalla para recuperarla. Reconociendo que Polonia era el próximo objetivo alemán, las autoridades de Gran Bretaña y Francia ofrecieron garantías para defender la independencia polaca. Estas naciones habían renovado su acuerdo como aliados frente al Tercer Reich en febrero e iniciaron una planificación militar conjunta. Ambos países continuaron su proceso de rearme. Los británicos introdujeron el servicio militar obligatorio en tiempos de paz por primera vez en su historia. De todas formas, la guerra seguía considerándose un último recurso. Con este apoyo, la resistencia de Polonia se fortaleció. En las calles comenzaron a hacerse más frecuentes los mensajes antinazis, destacando la valentía del país que enfrentaría a Hitler si éste decidía atacar el territorio. To był raczej obraz propagandy w stosunku do ludności, pokazania, że Polska sobie jest mocnym państwem. W rzeczywistości Polska sobie zdawała sprawę, że jest w stosunku do Niemiec, wojskowo nie ma żadnych szans. To jest kwestia, Polska sobie nigdy nie poradziła z Niemcami, to było w sztabach, w polskich sztabach, w dowództwie polskim było jasne. Dlatego była skazana na sojusze wojskowe z krajami zachodnimi i szczególnie z Francją. Sin temor a las declaraciones de apoyo británicas y francesas, en abril de 1939 Adolf Hitler ordenó los preparativos para la invasión de Polonia. Estrechó lazos con Japón y reforzó su alianza militar con Italia. Su bando estaba consolidado. Estados Unidos, con un poder bélico gigante, había aprobado una ley de neutralidad para no verse envuelto en una nueva guerra en Europa. Así, solo quedaba un posible obstáculo en el plan del Führer: la Unión Soviética. Todo parecía indicar que la irrupción de las fuerzas del Reich en territorio polaco haría sonar las alarmas en Moscú. Alemania y Rusia eran enemigos históricos, ya que habían luchado entre sí durante la Primera Guerra Mundial. Además, Hitler y el líder de la URSS, Joseph Stalin, estaban en extremos opuestos del espectro político. Los comunistas y los nazis se habían visto con recelo durante toda la década de 1930. No obstante, la forma en que los aliados manejaron la crisis de los Sudetes alertó a los soviéticos. Temían que el Führer intentara anexionar partes de su país. Y sabían que las potencias occidentales, que despreciaban a ambos por igual, estarían felices de dejar que se enfrentaran entre ellos. Como resultado de estas especulaciones, la Unión Soviética accedió a un acuerdo de no agresión con su histórico enemigo. Así, en agosto de 1939, Hitler y Stalin firmaron el pacto que dejó perplejas a las autoridades en Londres y París. Sin embargo, la mayor sorpresa serían las cláusulas secretas que se habían convenido entre ambas naciones. Alemania había comunicado que estaba lista para invadir Polonia y, lejos de oponerse, la URSS comenzó los planes para unirse al ataque desde el este. Una vez consumada la conquista, la parte confidencial del acuerdo planteaba que se dividirían los territorios. Con esta nueva e inesperada alianza, el Führer ya no tenía obstáculos para su objetivo. El 1 de septiembre de 1939, sus tropas comenzaron la ofensiva sobre el país vecino.
Hitler is convinced that the French and the British will not take action. Yet the two governments meet immediately and send him an ultimatum demanding that he halt all military action against Poland. A pesar de las amenazas, nada detendría al Führer. Sus tropas ya se habían puesto en marcha y arrasaban con todo a su paso mediante una innovadora y letal táctica de combate. Es que la invasión de Polonia fue el escenario para el debut de la llamada Guerra Relámpago o Blitzkrieg, una estrategia que combinaba el uso coordinado de las distintas ramas del ejército alemán. Allí la fuerza aérea conocida como Luftwaffe desempeñó un papel crucial, bombardeando ciudades, infraestructura y posiciones militares polacas desde el inicio. El objetivo era desestabilizar las defensas, destruir comunicaciones y sembrar el pánico entre la población civil. A su vez, los soldados en tierra se organizaron en divisiones blindadas de poderosos tanques Panzer y unidades de infantería motorizada. Estos vehículos avanzaron detrás de los bombardeos y penetraron profundamente en el territorio rival. La Blitzkrieg se basaba en la velocidad y la sorpresa. Las tropas alemanas evitaban los enfrentamientos prolongados en líneas defensivas fuertes. En cambio, realizaban ataques rápidos, aislaban a las unidades enemigas y las rodeaban. Mientras los tanques lideraban la ofensiva, la artillería y las fuerzas de infantería convencionales se movilizaban para consolidar el terreno ganado y asegurar el control sobre las áreas ocupadas. La maquinaria nazi bien aceitada también sacó provecho de una comunicación efectiva entre sus fuerzas, lo que permitió llevar a cabo maniobras fluidas e imposibles de contener por su adversario. Pese al poder abrumador del Tercer Reich, los polacos se esforzaban al máximo por resistir. No obstante, las diferencias en armamento eran enormes. Los alemanes contaban con una gran ventaja en blindados, artillería y aviones de combate. En contraste, el ejército de Polonia, aunque numeroso, estaba mal equipado. Contaba con una fuerza aérea muy limitada y sus unidades terrestres eran pequeñas y anticuadas. Gran parte de sus tropas se desplazaba a pie o a caballo, lo que hacía difícil reaccionar a la velocidad de los ataques alemanes. Hitler unleashes the Wehrmacht, the armed forces of Nazi Germany, onto Poland. Entering battle as if in a bygone age, the Polish cavalry charges the German tanks and is slaughtered. El caos inicial de la contienda se extendió rápidamente sobre el territorio de Polonia. El destino final, la capital, Varsovia. Tal como lo había imaginado Hitler, la promesa de protección británica y francesa no había surtido ningún efecto. Tuvieron que pasar 2 días para que el primer ministro del Reino Unido, Neville Chamberlain, transmitiera un anuncio informando a su nación sobre lo que ya era inevitable. A las 11:15 del 3 de septiembre, luego de no obtener respuesta al ultimátum enviado al Führer exigiendo una retirada, se declaró la guerra contra Alemania. Frente a la noticia, el pueblo estaba asustado y plagado de incertidumbre. Sin embargo, este desenlace no fue una sorpresa. Las tensiones en Europa habían ido aumentando durante años a pesar de que Gran Bretaña y Francia se negaban a aceptarlo. Ahora era momento de cumplir con su promesa de asistencia a los polacos. French forces attack on September the 7th, 1939, 4 days after declaring war. This offensive, launched to show public opinion that Poland has not been abandoned, advances 8 kilometers into the Saar region. A pesar de esa pequeña presencia en la lucha, las potencias aliadas no lanzaron ofensivas significativas en el frente occidental, lo que destruyó la esperanza polaca de un ataque que forzara a los alemanes a redistribuir sus fuerzas.
Por el contrario, todo el poder del Tercer Reich cayó sobre Polonia. Como si fuera poco, la situación se volvió aún más sombría el 17 de septiembre, cuando las tropas rusas comenzaron a cruzar la frontera desde el este. El ejército polaco ya estaba en desventaja, pero cuando los soviéticos atacaron, el panorama se volvió desesperante. As previously agreed with Hitler, the Soviets have invaded the eastern half of Poland. Here, German and Soviet soldiers are fraternizing, an incongruous sight to say the least. The Nazis hand out flyers that read, "The German army salutes the Red Army of workers and farmers, which it has always held in the highest respect." El avance de los circunstanciales socios era implacable a pesar de los esfuerzos polacos. La defensa era feroz, pero detener la brutalidad conjunta de alemanes y soviéticos resultó imposible. La capital del país fue cercada por el enemigo, que lanzaba constantes ofensivas para tomar el control de la ciudad. No obstante, la heroica resistencia de los soldados locales retrasó aquel plan. Esto no cayó bien al Führer, que respondió con mayor violencia. On the 25th of September, Hitler orders the bombing of Warsaw. The city is surrounded, but still holding out. Eventualmente, la falta de suministros y la constante presión alemana provocó la caída de Varsovia el 28 de septiembre de 1939. La ambición de Hitler había conseguido dar un paso más hacia su objetivo de conquista. Una vez que el Führer y Stalin consolidaron su control conjunto sobre Polonia, las potencias occidentales sintieron menos presión para atacar rápidamente a Alemania. Junto a la capital, las autoridades polacas también habían sucumbido, por lo que no había ningún gobierno al que salvar de la derrota. Los aliados controlaban los mares y creían que tenían el tiempo de su lado. Sin embargo, lo que no sabían era que habían permitido el comienzo del período más sanguinario de la historia. Pronto se materializarían las mayores atrocidades que la humanidad haya visto, y el pueblo polaco fue el primer experimento. Hitler and Himmler, the head of the SS, will now take care of Poland by naming the Nazi Hans Frank Governor-General of the occupied Polish provinces, who proclaims, "I have the power of life and death over the Polish people." Según los historiadores, Polonia se convirtió en la única nación ocupada por Hitler en la que no hubo colaboración entre conquistadores y conquistados. Se estima que unos 5,5 millones de personas murieron bajo el régimen nazi de su país, la mitad de los cuales eran judíos. Aunque eso no fue todo, ya que otros 150.000 murieron bajo el mando soviético. La propaganda nazi retrató a los polacos como opresores de los alemanes étnicos en aquella nación, y utilizaron esto como pretexto para someter al pueblo a la más brutal esclavitud. Los ciudadanos locales respondieron organizando uno de los mayores movimientos de resistencia en el territorio ocupado por el Tercer Reich. Die Juden und die Polen, das waren wirkliche Untermenschen. Das war ganz klar. Die galten nix für die deutschen Besatzer. Sie wollten keine Nation haben mit einem intelligenten oder gebildeten Überbau. Sie wollten eine wirklich niedrige Arbeiterkolonie entwickeln. Das war auch ganz im Sinne meines Vaters. El sufrimiento de Polonia fue la carta de presentación del temible régimen nazi. De todas maneras, luego de la conquista de aquel territorio, pasaron varios meses hasta el siguiente movimiento de Hitler. Debido a eso, británicos y franceses mantenían la esperanza de poder encontrar una solución al conflicto sin desatar una guerra a gran escala.
Aquella ilusión se desvaneció cuando los tanques del Tercer Reich comenzaron a llegar a Europa Occidental, desde Países Bajos hasta Bélgica y finalmente hasta la propia Francia. Todos padecieron el salvaje poder de los alemanes y millones de personas murieron como resultado de las numerosas batallas. La Segunda Guerra Mundial estaba en marcha y nada podía detenerla. Ahora sí, luego de haber conocido los orígenes de la contienda más brutal de la historia, ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Te esperamos para volver a encontrarnos en nuestro próximo video de Historia Militar.